Bueno, como siempre, a dar un pequeño repaso de lo anterior para que nos reubiquemos y podamos continuar. Bien, estábamos viendo esta última vez las reacciones de sustitución nucleofílica. Y veíamos que básicamente había de dos tipos: de la sustitución nucleofílica bimolecular y de la sustitución nucleofílica unimolecular. ¿Sí? Y veíamos, por ejemplo, en la reacción SN2, veíamos que el sustrato o halogenuro, entre menos sustituido estuviera, el nucleófilo iba a entrar más fácilmente, porque, entre otras situaciones, la sustitución nucleofílica bimolecular ocurría en un solo paso, en donde el nucleófilo se va a insertar al sustrato y va a empezar a romper el enlace carbono-halógeno. ¿Sí? O sea que era en un solo paso la reacción con un estado de transición de este tipo y que, bueno, finalmente nos daba el producto de adición nucleofílica. ¿Sí? Que comentábamos también que en esta sustitución nucleofílica bimolecular en un solo paso, que ocurría también una inversión de la configuración si este sustrato fuera ópticamente activo. Y que en cambio, bueno, por lo tanto, entonces los sustratos eran de los que eran menos impedidos en este carbono, en el carbono que está unido al halógeno, eran los más adecuados, por lo tanto eran los primarios, o los metílicos, quizá los secundarios, pero los terciarios no. Que el disolvente que se usa aquí, bueno, pues no tiene mucho efecto, puesto que como no hay generación de cargas, no requiere de un disolvente polar que pudiera estabilizar el intermediario, puesto que no hay intermediarios. Entonces, aquí el disolvente, pues es más bien un disolvente covalente polar aprópico. Es el más usado. ¿Y qué otra cosa podríamos decir? Pues básicamente es eso. Y que en cambio en la SN1, ahí la situación era un poco distinta, porque ahí el sustrato en principio normalmente se utilizan sustratos altamente sustituidos en el carbono que está unido al halógeno, por la situación de que la SN1 es una reacción que va a través de dos pasos. ¿Sí? En el primer paso hay el rompimiento heterolítico del enlace carbono-halógeno para generar un intermediario carbocatiónico. Y ahí es donde se ve la utilidad de que sean lo más sustituidos posibles estos carbonos, puesto que entre más estén sustituidos este carbono, generará intermediarios más estables. En este caso podría ser un terciario. ¿Sí? Tiene una compañera en sala de espera. Esa es la situación de llegar tarde. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, pues, al generarse la unimolecular por pasos, el primer paso
que es el paso de la generación del ion carbonio, es el paso lento de la reacción. Es un paso muy lento. También le llaman el paso crítico, porque es el paso que tarda más dentro del mecanismo de reacción. Y al generar el ion carbonio más estable, pues se prefieren a los sustratos del tipo terciario o secundario, pero primarios o metílicos no, porque generarían iones carbonio bastante inestables. Ya que se genera ese ion carbonio, entonces ahora sí es el momento en que el nucleófilo ataca. Y en un segundo paso, que es un paso rápido, el nucleófilo se adiciona al ion carbonio generado y nos da un producto de adición. ¿Sí? Entonces, básicamente, el bimolecular y el unimolecular difieren por la forma como se inicia la reacción, por la forma como van atacando los nucleófilos, y eso es lo que da pie a que se prefieran ciertos sustratos en uno y en otro. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Permítame un momentito. Ya regresé. Bien, entonces ya habíamos visto todos los factores que afectan a la SN2 y nos habíamos quedado en los que afectan a la SN1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No tienen preguntas? No, profe. Ok. Entonces vamos a poner la presentación. Ok. Bien. Entonces, como comentaba hace un momento, vamos a ver ahora los factores que afectan la sustitución nucleofílica unimolecular. El primer detalle que tenemos ahí es el famoso grupo saliente. ¿Sí? Dice, como el paso que determina la rapidez de una SN1 es la disociación del haluro de alquilo o del sustrato en general, hay dos factores que afectan esa rapidez. El primero es la facilidad con la que se disocia el grupo saliente del carbono. O sea, qué tan fácil es romper un enlace carbono-halógeno. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es la estabilidad del carbocatión que se forma al ocurrir esa disociación. Como en el caso de una sustitución nucleofílica bimolecular, hay una relación directa entre la basicidad y la capacidad como grupo saliente y la capacidad como grupo saliente en una reacción SN1. Mientras más débil sea la base, menos fuertemente unida al carbono y con más facilidad se puede romper el enlace carbono-halógeno. Como resultado, un yoduro de alquilo es el más reactivo, es el mejor grupo saliente, y un fluoruro de alquilo es el peor grupo saliente, ya que es el menos reactivo de los haluros de alquilo, tanto en las reacciones SN1 como en SN2.
¿sí? Entonces ahí ya tenemos una idea, ¿verdad? Entre más débil sea como base el grupo saliente, lo que sale el halógeno con el par de electrones, es mejor grupo saliente. Ya vimos ahí entonces que los más reactivos son los ioduros de alquilo, puesto que el yodo es el mejor grupo saliente. Después los bromuros de alquilo, después los cloruros de alquilo, y el menos reactivo, porque incluso no llega a reaccionar, son los fluoruros de alquilo en una SN1. El nucleófilo en las reacciones SN1. Ahora, ya vimos esa cuestión del grupo saliente. Ahora vamos a ver qué tipos de nucleófilos son preferidos en una reacción SN1. Dice, como el nucleófilo no participa, sino hasta después del paso determinante de la reacción, se recuerden, ahí está el mecanismo de la SN1 y vemos que el nucleófilo se incorpora al ion carbonio hasta después de que éste se forma. Es decir, no hay una participación de ese nucleófilo en el paso determinante de la reacción, en el paso rápido de la reacción. Digo, en el paso lento, perdón, de la reacción. Pues, por lo tanto, no tiene influencia sobre la rapidez de la reacción SN1. En la mayoría de las reacciones unimoleculares, el disolvente es el nucleófilo. Sí, comentábamos que normalmente cuando ocurre eso, que el disolvente es el nucleófilo y el disolvente, entonces decimos que son reacciones de solvólisis. Por ejemplo, la rapidez relativa para reacciones de haluros de alquilo con agua, el agua sirve de nucleófilo y de disolvente. A la reacción con un disolvente se le llama solvólisis. Y vemos cómo está la reacción ahí. Primero ocurre el rompimiento heterolítico del halógenuro de alquilo, ¿sí? Que es el paso lento de la reacción. Se genera un ion carbonio y ese ion carbonio es atacado ahora por el nucleófilo. Y me pregunto, y quiero que ustedes me contesten esta pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué si tenemos un bromuro que es un buen nucleófilo, puesto que tiene una carga negativa ahí, es un mejor nucleófilo que el agua? ¿Por qué el agua es la que se adiciona al ion carbonio? ¿Alguien me quiere contestar? ¿No se lo imaginan? Por la facilidad que tiene de hacer puentes de hidrógeno. Ahí no está haciendo ningún puente de hidrógeno, el agua. Incluso esa facilidad que nos comentas, si lo viéramos así, podría ser puentes de hidrógeno una molécula de agua con otra molécula de agua. Y a lo mejor eso interferiría un poco en que se pudiera adicionar. Entonces creo que no es la respuesta. Si observamos, ¿qué cantidad ustedes piensan que se forma del ion carbonio? ¿Mucha o poquita? Recuerden que es un intermediario que tiene una cierta reactividad, es decir, no es muy estable. Y lo pueden ver ahí en la gráfica de energía. Vean que el ion carbonio intermediario sí es un poco más estable que el punto más alto en energía, ¿sí? Véanlo aquí. ¿Sí alcanzan a ver el señalador que señala la flecha roja? Ese es el punto más alto, hasta donde llega la punta de la flecha roja, es el punto más alto en energía. Y el ion carbonio intermediario está en el valle de la onda. O sea, es un poquito más estable que el punto más alto en energía, pero sigue siendo muy reactivo. Entonces, esto nos señala, nos
dice que la generación del ion carbonio que se forma es en cantidades mínimas, o sea, se va formando muy poco, ¿sí? Cuando reacciona ese ion carbonio, se vuelve a generar otro poco más, pero así en cantidades pequeñas, puesto que es un intermediario sumamente reactivo. Al generarse en cantidades muy pequeñas, lo que libera es también cantidades muy pequeñas ¿de qué? Del ion bromuro. Y estas cantidades pequeñas pues van a estar en seria, ¿cómo diremos? Van a estar en una cantidad sumamente pequeña, que la cantidad de agua que nosotros tengamos siempre va a ser mayor. ¿Sí me explicó? Porque además recuerden que el agua no solamente actúa como nucleófilo, sino actúa como disolvente. Generalmente el disolvente está en cantidades mayores. Entonces, si el agua está en cantidades mayores, ¿cómo se llama? Competencia por adicionarse al ion carbonio, pues es clara que el agua la va a ganar, puesto que los iones bromuro que tuviéramos por ahí serían demasiado pocos. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Y bueno, esa es precisamente la razón por la que el ion bromuro ni siquiera es digno competidor para adicionarse, ¿no? Sino que es el agua la que se adiciona, además es en un proceso tan rápido, ¿sí? Para generar ese ion oxonio que tenemos ahí y que después se pueda perder un protón para generarnos también rápidamente el alcohol y ion hidronio. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces el nucleófilo en las reacciones de SN1, en realidad, bueno, pues, su acción se limita a eso, ¿no? A adicionarse ya que se generó el ion carbonio. No tiene mucha injerencia en los pasos importantes de la reacción, que es el paso lento, sino que ya cuando el nucleófilo se adiciona, pues son pasos rápidos en donde se va cada vez eliminando energía hasta llegar a un producto con una menor energía incluso que los reactivos. Sin embargo, al generarse iones carbonio, pues también esta reacción estará sujeta a los reordenamientos o rearreglos del carbocatión generado. ¿Sí? Ya un carbocatión se reordena si se vuelve más estable en el proceso. Es decir, si se genera un ion carbonio y hay posibilidades de generar uno más estable que el que se generó al principio, ocurre ese reordenamiento o rearreglo. Si se reordena el carbocatión formado en una reacción SN1, las reacciones SN1 y SN2 con el mismo haluro de alquilo pueden producir distintos isómeros constitucionales, ya que en una SN2 no se forma un carbocatión y no se puede reordenar el esqueleto de carbono. Aquí tenemos un ejemplo claro, que es el 2-bromo 3-metilbutano, que es un halogenuro de alquilo. ¿De qué tipo, muchachos? ¿De qué tipo es ese halogenuro de alquilo? El 2-bromo 3-metilbutano. Secundario. Es secundario, ¿verdad? Por ser secundario, ya hemos comentado que puede reaccionar tanto SN1 como SN2, ¿sí? Es los únicos halogenuros de alquilo o los únicos sustratos secundarios que tienen esa capacidad, que pueden reaccionar por uno o por otro, dependiendo de las condiciones de reacción. ¿Sí? Y ahí vemos cómo el 2-bromo 2-metilbutano en las flechas hacia arriba
¿sí? Nos dice que al romperse el enlace carbono-bromo, generaría un ion carbonio o carbocatión, también secundario, ¿sí? Y al reaccionar SN2 con un nucleófilo hidróxido, pues lo sustituiría y nos daría el 3-metil-2-butanol. ¿Sí? Sin embargo, en condiciones SN1 no podemos obtener el 3-metil-2-butanol. ¿Por qué? Porque al generarse el ion carbonio secundario, como observamos ahí arriba, ese ion carbonio secundario tiene la posibilidad de transformarse en uno mucho más estable, ya que si el protón, el hidrógeno, con el par de electrones que está sobre el carbono con carga positiva, sobre el carbono vecino al carbono con carga positiva, el hidrógeno que tienen ahí, si lo observan, el hidrógeno de la izquierda se puede mover, ¿sí?, con el par de electrones que lo está uniendo al carbono hacia el carbono con carga positiva. Al moverse hay un desplazamiento de hidruro. El hidruro es un hidrógeno con un par de electrones, ¿sí? Un desplazamiento 1-2, dice. Los que se desplazan del carbono 1 al carbono 2, el carbono que estaba originalmente al carbono con carga positiva, que sería el carbono 2, y entonces al desplazarse, ahora transforman ese carbocatión secundario en un carbocatión de tipo terciario, que tiene una estabilidad mayor. ¿Se acuerdan? Por un efecto inductivo positivo y por una hiperconjugación adicional. Este ion carbonio terciario, pues es mucho más estable que el secundario, y entonces es el que después reacciona con agua, el nucleófilo agua, para darnos un alcohol protonado o ion oxonio que pierde un protón y nos da ahora no el 3-metil-2-butanol que nos da en SN2, sino el 2-metil-2-butanol. ¿Por qué? Pues porque hubo un reordenamiento. Aquí nos está indicando entonces que siempre en las SN1 que nosotros generamos un carbocatión, debemos de analizarlo bien y ver la posibilidad de que pueda haber un reordenamiento o rearreglo de ese carbocatión a uno más estable. Si hay esa posibilidad, ocurrirá sin lugar a dudas antes de que el nucleófilo se adicione. Y por lo tanto, dan compuestos distintos. ¿Sí se entiende? Sí. Cuando un haluro de alquilo con un grupo saliente unido a un centro simétrico presenta una reacción SN2, el producto adquiere una configuración invertida. Ya lo habíamos comentado. Pero cuando tiene una reacción SN1, el producto es un par de enantiómeros. ¿Sí? De ahí tenemos al 2-bromo-propano, donde el carbono que sostiene al bromo, al metilo, al hidrógeno y al otro metilo, ¿es quiral? No, ¿verdad? ¿Por qué no es quiral? ¿Por qué no es un centro asimétrico o quiral? ¿Por qué, muchachos? ¿Cuál es el requisito indispensable para que un carbono con 4 sustituyentes sea quiral? Que los 4 sustituyentes sean diferentes. Así es. Y ahí vemos que hay 2 metilos, ¿verdad? Como sustituyentes de ese carbono. Por lo tanto, ese carbono no puede ser quiral y da una reacción normal de sustitución nucleofílica unimolecular para dar 2-propanol. ¿Sí? Y no hay estereoisómeros, pues porque el carbono nunca fue quiral. Pero si usamos el 2-bromobutano, ¿sí? Ya no el 2-bromopropano,
sino el 2-bromobutano. Ahora sí, ese carbono que sostiene el bromo es un centro asimétrico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay 3 sustituyentes. Hay 4 sustituyentes, ¿no? Hay un metilo, un bromo, un hidrógeno y un etilo. ¿Sí? 4 sustituyentes distintos. Al ser distintos, ese carbono es un carbono asimétrico, porque no tiene ninguna asimetría, por eso se llaman asimétricos, carbono asimétrico, centro asimétrico, centro quiral. Al reaccionar a través de una reacción SN1, pues ese centro asimétrico se va a ver, se va a ver modificado un poco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Pues que al reaccionar el 2-bromobutano, que vean ahí abajo lo tienen, el S2-bromobutano, ya está especificada la configuración absoluta del centro asimétrico, ¿sí? Y generar primero un ion carbonio. Ese ion carbonio, ¿qué le ocurriría? Como es un ion carbonio plano, ¿sí? Los iones carbonio tienen una hibridación sp2 como los dobles enlaces, y entonces se genera un ion carbonio que es plano, y el nucleófilo entonces tiene la posibilidad doble de entrar por uno o por otro lado, y por eso genera un par de estereoisómeros. En cambio, cuando ocurre una reacción del S2-bromobutano en condiciones SN2, ¿sí? Como no hay generación de un intermediario, sino un estado de transición, y siempre el nucleófilo entra por la parte opuesta a donde va a salir el grupo saliente, que es en este caso el bromo. Entonces, si la configuración era S del 2-bromobutano, en condiciones SN2, se invierte la configuración porque entra el nucleófilo por la parte opuesta al bromo y nos da el producto R2-bromobutanol. ¿Sí? El centro asimétrico se invierte en SN2, pero en SN1 no. Vean aquí la estereoquímica de las reacciones SN1. A diferencia de la reacción SN2, la reacción SN1 del S2-bromobutano forma 2 productos de sustitución, uno con la misma configuración relativa a la del reactivo y el otro con la configuración invertida, porque en una reacción SN1 el nucleófilo puede atacar cualquier lado del carbocatión intermediario plano. ¿Sí? Entonces vean que aunque tengamos aquí la configuración absoluta S, en condiciones SN1, cuando ataca el agua como nucleófilo, tendremos que se genera el R2-butanol, porque puede ser que el OH, el agua entre por el lado opuesto a donde estaba el bromo, genere el R, pero también puede ser que entre por el lado donde estaba precisamente el bromo y genere también otro centro simétrico S. Entonces tendremos la mezcla de enantiómeros R y S, 2-butanol. Aunque se esperaría se formen cantidades iguales de ambos productos en la SN1, en la mayor parte de los casos se obtiene una cantidad mayor del producto con la configuración invertida. Es decir, en este caso, normalmente se obtiene un poco más del R2-butanol. Si la reacción produce cantidades iguales de los dos estereoisómeros, se efectúa con racemización completa. Cuando se forma a más de uno, se efectúa con una racemización parcial. Y vamos a ver por qué
¿por qué decimos que da un poquito más del de la configuración opuesta? Saul Winstein explicó por qué se forma en general una cantidad mayor del producto invertido en la SN1. Él postuló que la disociación del haluro de alquilo, ¿sí?, resulta en la formación inicial de un par iónico íntimo, ¿sí? Cuando se rompe este enlace de manera heterolítica, se genera un par iónico íntimo que le llaman cuando los dos, cuando están como iones y están muy cercanos. En un par iónico íntimo, el enlace entre el carbono y el grupo saliente se rompió, pero el catión y el anión permanecen cercanos entre sí. Cuando se alejan, se convierte en un par de iones separados. Se alejan porque entre los dos iones entra disolvente. Significa que tiene un par de iones con una o más moléculas de disolvente entre el catión y el anión. Cuando se separan más, se convierten en iones disociados. Y entonces, cuando está generado el par iónico íntimo, sí, dice el nucleófilo puede atacar en cualquiera de las especies. Si solo ataca al carbocatión completamente disociado, el producto estará completamente racemizado. ¿Sí? Si está disociado como lo hemos puesto, pues no tiene problema para entrar por cualquier lado, ¿no? Si el nucleófilo ataca al carbocatión de un par iónico íntimo o de un par de iones separado por el disolvente, el grupo saliente estará en posición de bloquear de forma parcial el acercamiento del nucleófilo. ¿Sí? Aquí vemos, para aquí en la fórmula que está a la derecha, que fuera un par iónico íntimo, ¿sí? Entonces el nucleófilo estaría un poco impedido por entrar precisamente por el grupo saliente que sigue cercano al ion carbonio y no lo deja actuar. Y entonces se genera un poco más del otro enantiómero. ¿Sí se comprende, muchachos? Sí, profe. Los haluros bencílicos y alílicos participan con facilidad en las reacciones SN1 porque forman carbocationes estables relativamente. Los haluros de alquilo primario no pueden tener reacciones SN1 porque sus carbocationes son muy inestables. Son carbocationes de tipo primario, ¿verdad? Mientras que los haluros bencílicos, como el que tenemos ahí en la primera línea de fórmulas, y los alílicos, como los que tenemos en la segunda, primarios participan con facilidad en reacciones SN1 porque sus carbocationes están estabilizados por deslocalización electrónica, o sea, por resonancia. Y si ven que el bencílico, ¿sí?, es primario porque tiene sobre el carbono que sostiene al halógeno, solo tiene un sustituyente. Entonces, pero es primario por eso. Y es bencílico porque está vecino a un compuesto aromático. Cuando se genera un ion carbonio primario bencílico, este ion carbonio bencílico es más estable que un ion carbonio primario normal porque se puede deslocalizar por resonancia esa carga positiva. ¿Sí lo alcanzan a notar? Sí, ¿Sí? Bueno, de todos modos lo voy a escribir porque creo que no, varios no lo van a alcanzar a ver.
¿sí? Este es un halogenuro de alquilo bencílico y como tal, cuando participa en una reacción SN1, lo primero que ocurre es la ruptura de este enlace y generar lo que llamaríamos un carbocatión o ion carbonio bencílico primario porque solamente tiene este sustituyente bencílico por la posición que tiene, ¿no? Que está vecino a un grupo aromático. Esa posición es privilegiada porque aunque sea primario, ese ion carbonio se puede estabilizar ya no por efecto inductivo positivo o por hiperconjugación, porque solamente tendría uno, que es el del grupo del aromático en conjunto. Pero esos dobles enlaces que están vecinos a él le dan la siguiente posibilidad de deslocalizarse ese ion carbonio por resonancia. De tal manera que obtendremos varias estructuras resonantes que nos indican que ese ion carbonio o que esta carga positiva está en realidad no solamente sobre este carbono, sino está prácticamente en toda la estructura del intermediario. Todas esas estructuras resonantes, bueno, esta ya son equivalentes, pero todas esas nos están indicando que la carga del ion carbonio puede deslocalizarse no solo en este carbono, sino también en este, también en este, también en este. ¿Qué nos indica? Pues que esto le da una gran estabilidad de un ion carbonio o de un carbocatión primario bencílico. Y bueno, es posible que se genere en una SN1 sin que ocurra una reacción de rearreglo, puesto que este ion carbonio está estabilizado de otra manera, que es por la resonancia. ¿Sí se entiende? Muchachos. Sí, profe. De igual manera, también el alílico, el bromuro de alilo que tienen ahí, ¿sí? Igual también, cuando se ioniza esa parte, nos deja un ion carbonio primario, nada más que está vecino a un doble enlace. Y eso hace que ese ion carbonio alílico puede estar en resonancia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Estas son las dos estructuras resonantes de este ion carbonio que nos indican que la carga no solo puede estar acá, sino también puede estar en el otro carbono.
y eso hace pues que sean más estables. Entonces, los carbocationes bencílicos y alílicos es posible que participen en reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular o SN1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si las estructuras resonantes del carbocatión alílico intermediario presentan grupos distintos unidos al carbono sp2, se formarán dos productos de sustitución. Es otro ejemplo de la forma en que se deslocalizan los electrones que puedan afectar la naturaleza de los productos que se forman en una reacción SN1. Vean, por ejemplo, aquí, en este ion carbonio alílico, ¿sí? Que por resonancia puede deslocalizar la carga positiva hasta el otro carbono. Y entonces es probable que ambos iones que se dan aquí, que están en resonancia, al atacar el nucleófilo, nos generen dos productos distintos, ¿sí? Uno que sea el 1, 2, 3, 4, el 2-butenol, perdón, y el 1, 2, 3, y el 1-buten 3-ol. ¿Sí? Son dos productos distintos, pero debido a la deslocalización de ese ion carbón. Y de alguna medida, la existencia de estos dos productos, pues nos está indicando que efectivamente ocurre la resonancia. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Los haluros de tipo vinílico y los de arilo, ¿sí? No presentan reacciones ni SN2 ni SN1. ¿Sí? No presentan reacciones SN2 porque al acercarse el nucleófilo por atrás del carbono sp2, vean que aquí está, el haluro vinílico es el que está sobre un carbono que tiene un doble enlace. No sobre un carbono vecino un doble enlace, sino un carbono que participa en el doble enlace. Este es un haluro vinílico y no participa en ninguna de las reacciones de sustitución, ni 1 ni 2. ¿Sí? Y vean que no presentan SN2 porque al acercarse el nucleófilo por atrás del carbono sp2, ¿sí? Por aquí, es repelido pues por la nube de electrones que forman el enlace pi, por el anillo aromático, que igual también es una nube de electrones pi, y entonces no permite la entrada del nucleófilo por la parte posterior a donde está el halógeno. Dice, hay dos razones por las que los haluros vinílicos y arílicos tampoco presentan reacciones SN1. La primera es que los cationes vinílicos y de arilo son todavía más inestables que los carbocationes primarios, porque la carga positiva se localiza en un carbono sp más electronegativo que los carbonos sp2, ¿sí? O sea, no es posible que una carga positiva, como lo están poniendo aquí en esta reacciones de abajo, se genere sobre un carbono que tiene un doble enlace porque el carbono sp es más electronegativo que los carbonos sp2. O sea, esto sería más electronegativo que un sp2. Y entonces, pues, no podría ocurrir esto que estamos formando aquí. ¿Sí? Además, véanlo desde este punto, desde otro punto de vista. Un carbono con carga positiva no podría ocurrir
que también tuviera una riqueza de electrones, ¿verdad? O es rico en electrones o es deficiente, pero no puede tener las dos características. Por lo tanto, este tipo de carbocationes, de cationes vinílicos, pues no se genera. Es demasiado inestable para formarse. Igualmente, los cationes arilo, ¿sí? Ya que no puede ser que el compuesto aromático, que es rico en electrones, ¿sí? De por sí, cuando se ionice esto, tuviera un carbono con una deficiencia de electrones, pero a la vez una riqueza. Entonces tampoco se pueden formar. Entonces, por lo tanto, los cationes vinílicos y los cationes arílicos no se forman, ¿sí? O sea, los haluros vinílicos y los haluros de arilo no reaccionan ante la sustitución nucleofílica ni unimolecular ni bimolecular. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, muchachos? En eso solamente van a ser en esos casos, ¿no? O sea, que el nucleófilo no entre en el carbocatión. Así es, en los vinílicos y arílicos no van a reaccionar los halogenuros vinílicos ni los halogenuros vinílicos van a reaccionar en ningún tipo de sustitución, ¿sí? Por lo que comentamos. Y bueno, aquí tenemos entonces una comparación entre ambas sustituciones. Sí, vemos que la SN2 es un mecanismo en un solo paso, ¿sí? Que no genera intermediarios. En cambio, la SN1 es un mecanismo en pasos que forma carbocationes intermediarios. La SN2 es un paso bimolecular determinante de la rapidez de la reacción, ¿sí? O sea que en un solo paso, que solamente que la rapidez de la reacción, en otras palabras, está determinada por la concentración tanto del sustrato como del nucleófilo, según nos dice la ecuación de velocidad para la SN2. En cambio, en la SN1, un paso unimolecular determinante de la rapidez de reacción. Aquí nos dice que solamente el paso crítico de la reacción por pasos solo depende de la concentración del sustrato. Entonces, la ecuación de velocidad también así está planteada. En la SN2 no hay reordenamiento de carbocationes, pues porque no se generan carbocationes. En la SN1 hay reordenamiento de carbocationes cuando estos se pueden reordenar a otro más estable que el original. En la SN2, el producto tiene una configuración invertida en relación con la del reactivo. Si tienen actividad óptica. Y en la SN1, los productos tienen configuración conservada o retenida, o sea, la misma configuración que el reactivo, y también invertida a la vez en relación con la del reactivo. Hay una mezcla de enantiómeros. Los órdenes de reactividad para los sustratos en la SN2 son los sustratos de metilo, los sustratos primarios son los más reactivos, el secundario llega a dar, pero el terciario difícilmente va a dar una reacción de tipo SN2, por lo que ya comentábamos del mecanismo. Y en la SN1 ocurre al contrario. Los sustratos terciarios y los secundarios son los más adecuados. Los primarios y los de metilo no, porque recuerden que se genera un intermediario que con los primarios y los de metilo sería muy inestable. Entonces, con esto ya tenemos aquí una comparación entre los dos tipos de sustituciones, la bimolecular y la unimolecular. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Y aquí un resumen de la reactividad de los haluros de alquilo o de los sustratos en general en reacciones de sustitución nucleofílica.
los haluros o sustratos de metilo y de alquilo primario solo pueden dar SN2. Los haluros vinílicos y arílicos, como comentamos hace rato, ni una ni otra. O sea, no, esos no los podemos usar en reacciones de sustitución. Los haluros de alquilo secundarios podrían dar tanto SN1 como SN2. Los haluros bencílicos primarios y secundarios y alílicos primarios y secundarios, igualmente como los haluros de alquilo, pueden dar tanto SN1 como SN2. Los haluros de alquilo terciarios son preferidos para las reacciones SN1. Los haluros bencílicos y alílicos terciarios, pues solo también dan SN1. Y bueno, esto engloba todas las reacciones de sustitución nucleofílica. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Profe, sí va a subir la presentación, ¿verdad? No la he subido, ¿verdad? Perdón. He andado muy disperso porque he tenido muchos detalles aquí dentro de casa que he tenido que llevar a cabo. No sé si recuerden que en uno de los miércoles le dije que se suspendía la reunión porque mi esposa se había caído. Bueno, pues esto me ha traído que hay que ver bastantes cosas, como llevarla al médico, como ver qué es lo que vamos a comer, porque normalmente ella se dedicaba a eso y he andado disperso. Perdón, ahora sí le subo la presentación. ¿Sí? Sí, profe, gracias, no se preocupe. Discúlpenme. Bien, el papel del disolvente en las reacciones SN2 y SN1. O sea, ¿qué disolventes son preferidos para una o para otra? Dice, el disolvente en el que se efectúa una reacción de sustitución nucleofílica influye sobre cuál reacción predomina. Sin embargo, antes de poder comprender que determinado disolvente favorece una reacción frente a otra, es necesario comprender la forma en que los disolventes estabilizan a las moléculas orgánicas. La constante dieléctrica de un disolvente es una medida de lo bien que puede aislar entre sí cargas eléctricas opuestas. Sí, como vemos ahí en esa imagen, supongan que Y menos y Y más son dos cargas eléctricas opuestas y que el agua, vean, está englobando al anión como al catión de dos maneras distintas, ¿verdad? Vean cómo están orientadas las moléculas de agua en el anión, en Y menos, y cómo están orientadas las moléculas de agua en el catión Y más. ¿Qué perciben? ¿Qué perciben de esas dos imágenes? ¿No? ¿No lo alcanzan a ver? ¿Qué orientación tiene el agua cuando están solvatando al anión Y menos? Vean que lo que está más próximo a Y menos son precisamente hidrógenos del agua, ¿verdad? ¿Por qué los hidrógenos? Porque la molécula de agua está polarizada con un delta más sobre los hidrógenos y un delta menos sobre el oxígeno. Entonces, si ahí tenemos un anión, ¿sí? O sea, un intermediario con una carga negativa, pues podrá ser más estabilizado por un átomo que tenga un delta más, ¿verdad? Para que trate de neutralizar esa carga negativa. No la va a neutralizar, pero la va a estabilizar un poco, ¿sí?
En cambio, ¿qué ocurre cuando Y ahora no es menos, sino es más? Es un catión. ¿Qué le ocurre al agua? ¿Qué le ocurre, muchachos? Igual se va a neutralizar, ¿no? Porque trae carga pues negativa. Sí, pero a lo que me refiero es que el agua ahora se dispone de una manera distinta, ¿verdad? Ahora los átomos más cercanos a Y más son los átomos de oxígeno, porque son los que están polarizados delta menos. ¿Sí me explicó? Y eso es lo que hace un disolvente dieléctrico. Aísla las cargas, ¿sí? Eléctricas opuestas, ¿sí? Vean, como si tuviéramos ahí un, un electrón como si fuera Y menos y un protón como si fuera Y más, ¿sí? Aísla las cargas. Entonces, por eso se llaman dieléctricos. Entre mejor las aíslen, su valor como dieléctrico es mejor. Dice, cuando un ion interacciona con un disolvente polar, la carga ya no se localiza únicamente en el ion, sino que se reparte hacia las moléculas del disolvente que lo rodea. La difusión de la carga estabiliza a las especies cargadas, ¿sí? O sea que si esa carga negativa que tiene ahí se estabiliza un poco con el disolvente, pues eso le da oportunidad, entre otras cosas, a tener un tiempo de vida media un poquito mayor. Igual que la carga negativa, también a la carga positiva. Y eso se llama estabilidad, nada más. Entonces, vamos a continuar. Los disolventes polares presentan constantes dieléctricas altas, o sea, son buenos para aislar dos cargas opuestas. ¿Sí? Son muy buenos para aislar, solvatar las cargas. Los no polares tienen constantes dieléctricas bajas y son malos aislantes. Es decir, los no polares, como no tienen carga, no tienen manera de acomodarse para poder estabilizar ya sea un anión o un catión. Y entonces no tienen ningún efecto. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Vean aquí entonces, tenemos disolventes próticos como el agua, el ácido fórmico, el metanol, el etanol, el alcohol terbutílico y el ácido acético. Disolventes próticos porque todos tienen un enlace oxígeno-hidrógeno. Vean aquí en sus estructuras, el agua, pues es obvio, el ácido fórmico, ¿sí? Oxígeno-hidrógeno, el metanol también, el etanol igualmente, el alcohol terbutílico también y el ácido acético. Todos tienen esa característica y por tener ese enlace oxígeno-hidrógeno, tienen la posibilidad de generar puentes de hidrógeno y por eso se llaman disolventes próticos, ¿sí? Sus constantes dieléctricas van así, desde 79, ¿sí? A 25 grados centígrados, 59 para el ácido fórmico, 33 para el metanol, 25 para el etanol, 11 para el alcohol terbutílico y 6 para el ácido acético, ¿sí? Se van bajando, ¿sí? Conforme también la posibilidad de generar puente de hidrógeno es menor. Sus puntos de ebullición, bueno, esos son características que no interfieren con la constante dieléctrica. En cambio, los disolventes apróticos, como el dimetil sulfóxido o sulfóxido de dimetilo que tenemos aquí, tiene una constante dieléctrica más pequeña que el agua y que el ácido fórmico, por ejemplo. El acetonitrilo también tiene una constante dieléctrica más pequeña que el ácido fórmico. La dimetilformamida tiene una constante más pequeña que el ácido fórmico. La hexametilfosforamida, ¿sí? O triamida del ácido hexametilfosfórico, hexametilfosforamida, también tiene una
constante dieléctrica más pequeña. La acetona tiene una constante dieléctrica de 21. El diclorometano de 9,1. El tetrahidrofurano de 7,6. ¿Sí? El acetato de etilo de 6. El éter dietílico de 4,3. El benceno ya es un disolvente aprótico, pero más bien ya es no polar, y el hexano también, y vean qué constantes dieléctricas son las que tienen las menores constantes dieléctricas y son las que menos tienen posibilidad de aislar dos cargas. ¿Sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, sobre todo cuando se usan como disolventes. Dice, los disolventes próticos tienen un hidrógeno unido a un oxígeno o a un nitrógeno, por lo que los disolventes forman puentes de hidrógeno. Los disolventes apróticos no tienen un hidrógeno unido a oxígeno o nitrógeno y no forman puentes de hidrógeno. La estabilización de cargas por interacción con el disolvente tiene un papel importante en las reacciones orgánicas. Por ejemplo, en una reacción SN1, el primer paso, que es la disociación del enlace para formar un carbocatión, si la reacción se efectúa en un disolvente polar, los iones que se producen estarán solvatados. Y si están solvatados, quiere decir que se están estabilizando. La energía asociada con una sola interacción ion-dipolo es pequeña, pero el efecto aditivo de todas las interacciones que se efectúan estabiliza a una especie cargada. Esas interacciones ion-dipolo proporcionan gran parte de energía necesaria para la disociación del enlace carbono-halógeno. Es decir, que si el disolvente es adecuado, la disociación del enlace va a ocurrir de una manera más fácil. Entonces, en una reacción SN1, el haluro de alquilo no se disocia en forma espontánea, sino que las moléculas polares del disolvente lo separan. En consecuencia, una reacción SN1 no puede efectuarse en un disolvente no polar, ¿sí? Porque no ayuda en nada en un disolvente no polar. Tiene que ser en un disolvente polar. ¿Cuál es la influencia del disolvente sobre la rapidez de una reacción SN1? El haluro es el único reactivo en un paso determinante de la rapidez en una SN1, el haluro o el sustrato. Es una molécula neutra con un pequeño momento dipolar. Ven ahí está la estructura de un haluro general. El estado de transición del paso determinante de la rapidez, sí. Un compañero tuvo problemas de red y se acaba de reintegrar. Está en sala de espera. Ok. Pero aquí no me aparece. Ah, ya. Alan Cetina. Ya. Sí, profe. Listo. Bueno, decía entonces que la influencia del disolvente sobre la rapidez de la reacción SN1. El haluro es el único reactivo en el paso determinante de la rapidez. Es una molécula neutra con un pequeño momento dipolar. ¿Sí? El estado de transición del paso determinante de la rapidez de la reacción tiene una carga mayor cuando se rompe el enlace carbono-halógeno. El carbono se vuelve más positivo y el halógeno se vuelve más negativo. Como la carga en el estado de transición es mayor que en el reactivo, al aumentar la polaridad del disolvente, se estabiliza más el estado de transición que el reactivo y aumentará la rapidez de la reacción. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que para que ocurra
el rompimiento heterolítico entre el enlace carbono-halógeno de un halogenuro de alquilo. Bueno, aquí nos lo están dando un paso antes, ¿no? De que ocurra ese rompimiento, y es precisamente generar un estado de transición en donde se va rompiendo poco a poco y el carbono va dejando de tener los electrones y el halógeno va atrapando esos electrones hasta llegar al ion carbonio y al halogenuro. Sí, en este estado de transición, ¿quién ayuda para que se puedan aislar estas dos cargas eléctricas opuestas? Pues ¿qué? Un disolvente que tenga una alta ¿qué? Constante dieléctrica. ¿Sí me explicó? Si el disolvente tiene una constante dieléctrica alta, hará que pasar de aquí, del estado de transición a los productos intermediarios, sea más fácil. ¿Me explico o no? Muchachos. Sí, profe. ¿Solamente uno, si entiende, o todos? Sí entiendo, profe. Perfecto. Bueno, entonces, el que este estado de transición se pueda dar y después se pueda obtener el intermediario carbocatiónico, va a depender mucho del tipo de disolvente que nosotros estemos usando. Y aquí tenemos esta tablita que nos dice que el efecto de la polaridad del disolvente sobre la rapidez de la reacción del 2-bromo-2-metilpropano en una reacción SN1. Cuando usamos 100% de agua, uno de los disolventes que tienen alta constante dieléctrica, la rapidez de la reacción es de 1200. Cuando usamos una mezcla de 80% de agua y 20 de etanol, ya la constante dieléctrica de la mezcla pues es menor que la del agua y dará una rapidez menor también de 400. Cuando usamos 50 de agua y 50 de etanol, baja aún más esa constante dieléctrica y solo es de 60 la rapidez relativa. Cuando se invierte ahora hay poca agua, 20% de agua y 80% de etanol, la rapidez baja y solamente es 10. Y cuando es 100% etanol, solamente llega a 1. Entonces vean cómo entre el agua y el etanol hay una diferencia abismal, ¿verdad? De 1 y 1200 la rapidez relativa. ¿Qué nos dice? Pues que el agua es el mejor disolvente en ese caso porque tiene una alta constante dieléctrica para la reacción SN1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo influye el disolvente en una reacción sobre la rapidez de una reacción SN2? Vemos que en las reacciones SN2 no hay generación de cargas, no hay generación de intermediarios. Entonces, la forma en que se efectúa un cambio de polaridad del disolvente a la rapidez de una reacción SN2 depende de si los reactivos están cargados o son neutros. Igual que en una reacción SN1, la mayor parte de las reacciones bimoleculares de los haluros de alquilo se efectúan entre un haluro de alquilo neutro y un nucleófilo cargado. Si se aumenta la polaridad de un disolvente, habrá un efecto estabilizador sobre el nucleófilo con carga negativa. Es decir, si nosotros aumentamos la polaridad, lo que van a hacer es que nos van a solvatar en la SN2 al nucleófilo y no lo van a dejar actuar. Dice, también el estado de transición tiene carga negativa, pero está dispersa en dos átomos. Por consiguiente, la interacción entre el disolvente y el estado de transición no es tan fuerte como las interacciones
entre el disolvente y el nucleófilo con carga total. En consecuencia, un disolvente polar estabiliza al nucleófilo más que al estado de transición, así que al aumentar la polaridad del disolvente, disminuye la rapidez. ¿Sí? Vean que aquí tenemos como en un disolvente polar, ¿sí? Para llegar al estado de transición, requiere de mayor energía para llegar a ese estado, a ese punto de más alto en energía, cuando se hace en un disolvente polar que cuando se hace en un disolvente no polar. Y esto, bueno, a lo mejor lo podemos explicar de otra, un poquito de otra manera. Vamos a tratar de hacerlo. Para una SN2, ¿sí se ve este plumón? ¿Sí se ve el color de ese plumón? Muchachos, Sí, profe. Bueno, la S se ve un poquito borrosa. pues díganme rápidamente color. Para una reacción SN2, ¿sí? En donde tendremos un halogenuro de alquilo que tiene que ser pues un halógeno de alquilo primario o metílico más un nucleófilo fuerte, ¿sí? Dice que como no se genera un intermediario con carga, sino más bien un estado de transición, como lo hemos dicho, no se ve beneficiado por un disolvente polar y prótico, ¿sí? No lo va a estabilizar porque no se genera ninguna carga, ¿sí? Que al contrario, el disolvente polar y prótico va a tratar de que el nucleófilo, ¿sí? Vamos a poner, ¿cómo pondremos? Un alcohol. Tratará de qué? De englobar al nucleófilo. ¿Y qué ocurrirá si ese nucleófilo está solvatado completamente? ¿Qué ocurrirá, muchachos? Este nucleófilo tiene una esfera de solvatación. Pues simplemente que como lo tienen englobado ahí, lo tienen atrapado, no va a poder hacer esto, ¿sí? No se va a poder acercar a quién, al carbono para establecer un enlace.
Y entonces, en vez de que un disolvente polar y prótico sea bueno para una SN2, pues es un disolvente que no es adecuado. ¿Sí me explicó? Y como dice la grafiquita, se requeriría de mayor energía. ¿Por qué? Porque ahora la energía que se está usando, o el resto de energía que se necesita, es precisamente para romper la esfera de solvatación y que el nucleófilo pueda actuar. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, para la SN2, pues un disolvente polar y prótico no es muy adecuado. Es decir, la carga en el estado de transición es mayor que en los reactivos, un disolvente polar estabilizará más el estado de transición que a los reactivos. Por consiguiente, al aumentar la polaridad del disolvente, disminuirá la diferencia de energía entre ellos y aumentará la rapidez de la reacción. Es decir, que si tenemos un disolvente no polar, ¿sí? Y entre un disolvente polar aprótico, ¿sí? Disminuirá, o sea, un disolvente polar aprótico, lo que ocurrirá es que va a favorecer la disolución, por ejemplo, del sustrato del halógeno de alquilo. Un disolvente polar y prótico generalmente son sólidos en un disolvente polar y prótico como digo aprótico, como puede ser, por ejemplo, acetona. Disolverá parcialmente esto, porque es polar, ¿sí? Se podrá disolver, pero no va a establecer puentes de hidrógeno. Y entonces, al disolverse, y como no hay puentes de hidrógeno que se establezcan, el nucleófilo, esto ya no pinta, el nucleófilo que vaya a llevar a cabo la sustitución, pues no tiene ningún problema, porque como es parcialmente polar, se disuelve en un disolvente polar aprótico, y el nucleófilo no se solvata, y entonces sí puede ocurrir la reacción de SN2. Como vemos ahí, también tiene menor energía que en un disolvente no polar. Un disolvente no polar lo que haría es que pues no participa en apoyar a ninguno, ¿verdad? Y entre otros, al contrario, un halógeno de alquilo en un disolvente no polar generalmente no son solubles los halógenos de alquilo en disolventes no polares. Entonces, permanecería como en su estado físico de sólido, y entonces la reacción de adición de sustitución nucleofílica no podría ocurrir tampoco. ¿Sí me explicó? Sí. Bien. Tanto las SN1 como las SN2 presentan también una pequeña variante, que son las reacciones intramoleculares. ¿A qué llamamos reacciones intramoleculares? Dice, una molécula con dos grupos funcionales puede reaccionar entre sí,
entre sí pueden llevarse a cabo dos tipos de reacciones. El nucleófilo de una molécula puede desplazar al ion bromuro de una segunda molécula. Es decir, si en una misma molécula tenemos tanto al nucleófilo como al grupo saliente, como lo es aquí en esa molécula que tenemos ahí representada, ¿sí? Pueden ocurrir dos situaciones. Que dos moléculas de ese compuesto reaccionen una con otra, una como nucleófilo y la otra como halogenuro de alquilo, ¿sí? Como lo hemos estado viendo, y den una reacción que se llama intermolecular, porque son entre moléculas, entre las dos, nos den un producto determinado. Pero en forma alternativa, también puede ser que como están presentes tanto el nucleófilo como el halogenuro en la misma molécula, pueda haber una reacción llamada intramolecular y entonces nos genere un producto cíclico como vemos en la reacción de abajo, ¿sí? Que en una misma molécula sea tanto el nucleófilo como el halogenuro y genere un ciclo. ¿Sí? Entonces, pueden ocurrir esas dos reacciones siempre y cuando el sustrato con el que se esté trabajando tenga esas dos capacidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más probable que suceda? ¿La intermolecular o la intramolecular? La respuesta depende de la concentración de la molécula bifuncional y del tamaño del anillo que se forme en la reacción intramolecular. La intramolecular tiene una ventaja. Los grupos reactivos ya están unidos, por lo que no se tienen que difundir a través del disolvente para encontrar un grupo con quien reaccionar. Es decir, están relativamente cercanos y pueden reaccionar más o menos rápido. Entonces, una baja concentración de reactivo, ¿sí? O sea, que sea en soluciones diluidas, favorece una reacción intramolecular, porque los dos grupos funcionales tienen mayor probabilidad de encontrarse. Una alta concentración de reactivo ayuda a compensar la ventaja ganada y aumenta la probabilidad de que las reacciones sean intermoleculares, ¿sí? Al aumentar la concentración, es más probable que dos moléculas se encuentren y que puedan reaccionar una con otra para dar una reacción intermolecular. ¿Qué tanta ventaja tiene una reacción intramolecular sobre una intermolecular? Depende del tamaño del anillo que se forme. Si la reacción intramolecular forma un anillo de 5 o 6 miembros, 5 o 6 átomos, estará muy favorecida frente a la intermolecular, porque los anillos de 5 y 6 miembros son estables y en consecuencia se forman con facilidad. ¿Sí? Si el reactivo tiene esa posibilidad de generar un anillo de 6, como vemos ahí, o de 5, es muy probable y que las condiciones sean en condiciones diluidas, pues lo más probable es que se dé una reacción intramolecular dentro de la misma molécula y genere un anillo. La probabilidad de que los grupos reaccionen se encuentren entre sí disminuye cuando están en compuestos que pueden formar anillos de 7 miembros o mayores. Por consiguiente, la reacción intramolecular se favorece menos a medida que aumenta el tamaño del anillo a más de 6 miembros. Entonces, ese es el requisito, que solo que pueda generar anillos de 5 o 6 miembros. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, muchachos? ¿Saben por qué es más, ¿cómo les diré? Más fácil que se generen anillos de 5 o 6 miembros? Pues eso obedece principalmente al ángulo, que forman los ciclos
¿Sí? Por ejemplo, si nosotros pudiéramos generar un anillo de 3 átomos como esto, ¿qué ángulos habría aquí? ¿Qué ángulos? ¿Se acuerdan? Un triángulo isósceles tiene ángulos de 60 grados, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos generar un ciclo, un compuesto cíclico de 4 carbonos, habría, o de 4 átomos, los ángulos que se forman serían de 90 grados, ¿verdad? Sí. Sí. Estoy viendo pinta. Los ángulos que se forman aquí en un pentágono son aproximadamente de 108 grados. Los de un hexágono, ¿sí? Los ángulos son de aproximadamente 109 grados. ¿Saben qué ángulos tiene una molécula lineal? Los ángulos entre enlace carbono y carbono. ¿Saben cuál es la apertura de esos ángulos? ¿No lo recuerdan o no lo saben? No, profe, no recuerdo. ¿No? Bueno, precisamente los compuestos lineales, aunque nosotros así los llamamos, en realidad no son lineales, sino son quebrados. Es una línea quebrada. Y esa línea quebrada tiene ángulos de enlace de 109.5. ¿Sí? Entonces vean que los más próximos a los ángulos de enlace de un compuesto lineal, ¿sí? Que son de los más estables, es precisamente cuando se tienen 5 y 6. ¿Sí? Por ejemplo, uno de 7, un cicloheptano, pues ya estos ángulos son mayores a 109. Y entonces ahí lo que se presenta tanto en los de menos de 108, 109 y los demás de 109 se le llama tensión angular. Se tienen una tensión, una fuerza de tensión angular que hace que no sean muy estables. Sobre todo estos casi no se forman porque son demasiado inestables, y estos, al abrirse más el ángulo, genera también tensión, nada más que aquí tienen una posibilidad de que entre más grandes sean, puedan estar flexionados, y entonces eso libera la tensión angular. Pero estos definitivamente no. Por lo tanto, por eso dice ahí que si los sustratos tienen la posibilidad de generar ciclos de 5 y de 6, es más fácil que se generen. Incluso la misma naturaleza nos enseña que esos son más estables, porque generalmente los compuestos que se obtienen cíclicos que se encuentran en plantas o en animales, normalmente tienen anillos de 5 o de 6 miembros. Excepcionalmente son más grandes, y más excepcionalmente pueden ser más pequeños. ¿Sí? ¿Sí se entiende entonces, muchachos? Sí, profe. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No?
Ya, ahora sí les voy a subir la presentación, discúlpenme. Decíamos al principio de que estábamos viendo las reacciones de sustitución, que también íbamos a ver las reacciones de eliminación dentro de este tema, porque son reacciones que están en competencia, ¿sí? Y es precisamente lo que vamos a ver ahorita. En una reacción de eliminación, hay átomos o grupos que se separan de un reactivo. Por ejemplo, cuando un haluro de alquilo participa en una reacción de eliminación, el halógeno se elimina de un carbono y de otro carbono adyacente se elimina hidrógeno. Se forma un doble enlace entre los dos carbonos de los que se eliminaron los átomos y se produce un alqueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que cuando en un halogenuro de alquilo, en este caso sería un halogenuro de alquilo primario, ¿sí? Aparte de las reacciones de sustitución que ya estuvimos viendo, también es probable que se puedan generar reacciones de eliminación, ¿sí? Cuando se empieza y ahora lo que ocurre es que ese reactivo que nosotros usábamos como nucleófilo para las SN1, para las sustituciones, ¿sí? Decíamos que era un nucleófilo. Ahora ya no vamos a decir que es un nucleófilo, ahora vamos a decir que es una base. ¿Se acuerdan cuando definimos entre nucleófilo y base? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un nucleófilo y una base? Vamos a recordarlo ahí. Es algo bien sencillo de recordar. Cuando nosotros decimos que tenemos un nucleófilo, es porque va a atacar ¿a quién? ¿A quién va a atacar, muchachos? Un nucleófilo, ¿a quién ataca? A un carbono. A un carbono. Siempre va a ser así. Ajá. Por eso las reacciones de sustitución nucleofílica 1 y 2, siempre el nucleófilo, al fin, ya sea al principio o al final, depende qué tipo de sustitución estemos haciendo, va a quedarse unida ¿a quién? A carbono, ¿verdad? ¿Sí? Por eso decimos que esta especie es un nucleófilo, pero esa misma especie también puede ser una base, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven que el nucleófilo tiene pares de electrones no enlazados o tiene una carga negativa. Ese es un buen nucleófilo. Pero una base fuerte también puede tener pares de electrones no enlazados o una carga negativa. Solo que ahora como base, porque ahora ya no va a actuar como nucleófilo, ahora como base va a actuar sobre los hidrógenos que están vecinos aquí al carbono que sostiene al halógeno, ¿sí? Y entonces va a tomar un protón, o sea, un hidrógeno, sin el par de electrones. ¿Sí me explicó? Sí, Ahí está la diferencia, ¿verdad? Ahora como base no va a entrar al carbono, sino va a tomar un protón, ¿sí? Y este par de electrones va a ser el que venga, forme aquí un doble enlace, un enlace pi, y para que se forme eso, necesariamente tiene que salir ¿quién? El halógeno. Y al ocurrir eso, pues simplemente vamos a tener que se forma un doble enlace, ¿sí?
Entonces es una reacción de eliminación. Y por eso es que las reacciones de eliminación y las de sustitución siempre están en competencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque si el nucleófilo también puede eventualmente ser una base, y bueno, puede entrar aquí y sustituir a este, pero también como base puede tomar un protón aquí y hacer la reacción de eliminación. ¿Sí? O sea, casi son las mismas condiciones por las que ocurre una y otra reacción, pero por el casi es por las que lo vamos a poder diferenciar y vamos a poder obtener preferentemente una de la otra. ¿Sí me explicó? Sí. Por ejemplo, aquí miren, la reacción de eliminación bimolecular, como en las reacciones de sustitución, una eliminación bimolecular también va a ser una reacción que sea a través de un solo paso, ¿sí? En donde en este caso esté implicado tanto la base como el sustrato. O sea que tiene una cinética de segundo orden, por eso se llama E2 o eliminación bimolecular. Dice, así como hay dos reacciones de sustitución nucleofílica, la unimolecular y la bimolecular, existen dos reacciones de eliminación, la E1, que es la eliminación unimolecular, y la E2, que es la eliminación bimolecular. Las reacciones entre 2-bromo, 2-metilpropano con ion hidróxido es un ejemplo de reacción de eliminación bimolecular. Bien, vean ahí. Ahora el OH ya no está actuando como nucleófilo, sino va a actuar como una base, ¿sí? Y entonces si va a actuar como una base, va a tomar un protón de cualquiera de esos metilos que están ahí vecinos al carbono que sostiene el halógeno y va a generar entre donde tome el protón y el carbono del halógeno, va a generar un doble enlace para obtener 2-metilpropeno más agua más un ion bromuro. Dice que la rapidez de una reacción E2 depende de la concentración del haluro de alquilo y del hidróxido. En consecuencia, es una reacción de segundo orden. Como eran las SN2, también las E2 también son reacciones de segundo orden. El mecanismo de reacción, bueno, pues ya de alguna manera lo habíamos pintado en el pizarrón, pero aquí está más bonito, ¿verdad? Vean que como el OH, que ahora actúa como base, toma un protón, ¿sí? Toma un protón y el par de electrones que unía ese protón con el carbono va a generar un doble enlace, ¿sí? Entre ese carbono y el carbono que tiene al halógeno, y en ese momento saldrá el bromo como bromuro. Y entonces tendremos el producto de eliminación bimolecular. El carbono al que está unido el halógeno se le llama carbono alfa, y el carbono adyacente se le llama carbono beta. Como la eliminación se inicia eliminando un protón de un carbono beta, a veces las reacciones de eliminación bimolecular se les llama reacciones de beta eliminación. También reacciones de eliminación 1,2 porque se eliminan átomos unidos en carbonos adyacentes. ¿Sí? En una serie de haluros de alquilo que tienen el mismo grupo alquilo, los ioduros son los más reactivos y los fluoruros son los menos reactivos en reacciones E2, porque las bases más débiles son los mejores grupos salientes. O sea, vean que igual que con las reacciones de sustitución, también el nucleófilo aquí, el mejor grupo saliente, el mejor grupo saliente es una base más débil. En el caso de los halógenos, es los ioduros, luego los bromuros, luego los cloruros,
y los menos reactivos son los fluoruros, igual que para una SN2. ¿Sí? Dice que las reacciones de eliminación bimolecular son regioselectivas, les llaman. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque prefieren generar el alqueno en una región que en otra. Dice, en un haluro de alquilo como el 2-bromopropano, ¿sí? Que tiene 2 átomos de carbono beta, de donde se puede eliminar un protón en una reacción E2, como los 2 carbonos beta son idénticos, el protón se puede eliminar de cualquiera de ellos con igual probabilidad. El producto de reacción de eliminación es el 1-propeno. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque ambos metilos son exactamente iguales y pues de donde se elimina el protón no hay problema. En contraste, el 2-bromobutano, vean que ahora los carbonos beta ya no son iguales, ya son distintos. En el caso del 2-bromopropano, el carbono beta que está a la izquierda es un metilo y el carbono beta que está a la derecha es un metileno. Entonces, dice cuenta con 2 carbonos beta con estructuras diferentes, de donde se puede eliminar un protón. Entonces, el 2-bromobutano reacciona con una base y se forman 2 productos de eliminación. El 2-buteno, ¿sí? En un 80%, vean que reacciona preferentemente el hidrógeno que está en el grupo etilo, ¿sí? Y da el 2-buteno en un 80%, y si reaccionara el hidrógeno del grupo metilo, solo da en 20% 1-buteno. Eso se llama regioselección. Están prefiriendo una región por sobre la otra. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe? Bueno, pues vamos a ver más adelante. ¿Por qué se genera este doble enlace y no este? Bueno, preferentemente. Ay, perdón, ya le cambié. Se me tapa. Oh. Bueno, aquí tenemos, bueno, ¿por qué preferentemente da en la reacción anterior, en esta, un alqueno que tiene un mayor número de sustituyentes que el que tiene menor número de sustituyentes? Vamos a verlo de esta manera. Bueno, este también lo voy a poner así para que alcancemos a notar. Bien.
Este es el carbono alfa, como dice ahí. Este es el carbono beta. Y este también es un carbono beta. ¿Sí? Ven que los carbonos beta ahora tienen diferencias. Un carbono beta tiene 3 hidrógenos y otro carbono beta tiene solo 2, un grupo metilo. Bien, y dice que cuando se elimina con la base, el carbono, vamos a ponerle así, beta prima y beta. El hidrógeno en el carbono beta, ocurre esto. ¿Sí? Permítame tantito, ¿sí? Bueno. Perdón. Bueno, si tomamos el protón del carbono beta, ¿sí? Entonces, esa ruta nos va a llevar a obtener un doble enlace así. Sí, por el contrario, la base toma la base toma un protón de este otro carbono beta, entonces haría lo siguiente. ¿Sí? Y nos daría un doble enlace así. Entonces, vean, la diferencia entre los dos dobles enlaces es que este doble enlace solo tiene un sustituyente, que es un grupo etilo, y los demás son hidrógenos. En cambio, ¿cómo se llama? Doble enlace tiene 2 sustituyentes y 2 hidrógenos. ¿Sí? Y vamos a conocer, bueno, ahorita los calores de hidrogenación que tiene en la próxima. Y vamos a saber que los más estables, los compuestos más estables con doble enlace, son aquellos que tienen dobles enlaces más sustituidos que los que tienen los dobles enlaces menos sustituidos. Y después veremos una reglita que se llama la regla de Saizet. Bien, entonces vean que los calores de hidrogenación para hidrogenar al 2-metil-2-buteno, o sea, un doble enlace que tiene 1, 2 y 3 sustituyentes y un hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo se hidrogena? El calor de hidrogenación es de 26.9 kilocalorías por mol, que se requieren para poder hacer la hidrogenación. Cuando ocurre con el 2-metil-1-buteno, donde vean, tiene 2 hidrógenos, un grupo metilo y un grupo etilo, ¿sí? Es de 28.5. Entonces, se requiere más
esto nos está diciendo que para hidrogenar se requiere de mayor de 28.5 kilocalorías por mol. Y para el 3-metil-1-buteno, en donde solamente hay 2 hidrógenos en este carbono del doble enlace, un hidrógeno en este y un grupo metilo, o sea, solamente tiene un grupo propilo, se requiere mucho más de 30.3 kilocalorías por mol. Entonces, nos está diciendo que el de mayor estabilidad es el que tiene más sustituyentes, que es el primero, y por eso es que en la reacción anterior se preferiría más este producto que este. Por eso la regioselección. ¿Sí? Y bueno, vemos aquí que el 1-buteno pues tiene un estado de transición en una E2 mucho más alto y, y el producto tiene menor estabilidad que el 2-buteno, que tiene un estado de transición menor, que es el azul, y tiene una estabilidad mayor. Dice, todos los factores que estabilicen al alqueno también estabilizan al estado de transición que lleva a su formación y permitirán que el alqueno se forme con más rapidez. La diferencia en la rapidez de formación de los dos alquenos no es muy grande. En consecuencia, se forman ambos productos, pero en general el más estable de los dos alquenos será el producto principal de la reacción. ¿Sí? Y en este caso, leíamos cómo el estado de transición que conduce al 2-buteno al más estable es este precisamente. Bueno, aquí no usaron hidróxido, sino es un metóxido, pero es una base también, y no a este, que conduce al 1-buteno al menos estable. Entonces, ¿sí se entiende, muchachos? Sí, profe. Dice, como se vio, la estabilidad de un alqueno depende de la cantidad de sustituyentes al kilo. Mientras mayor sea la cantidad de sustituyentes al kilo, el alqueno será más estable. Aquí en este caso del 2-bromo-2-metilbutano, tiene la posibilidad de generar un doble enlace aquí, perdiendo un hidrógeno de aquí y teniendo 1, 2 y 3 sustituyentes como en el 2-bromo-2-metilbuteno, o también la posibilidad de tomar un hidrógeno de acá y generar un doble enlace en donde haya solo 2 sustituyentes como el 2-metil-1-buteno. Pero vean que el más sustituido es el que se da en un 70% y el menos sustituido de los dobles enlaces en solo 30%. ¿Sí? Esto se debe a que hay un pequeño detalle que este alqueno, el más sustituido, es el más estable, como lo comentábamos hace un rato. Alexander Zaitsev, químico ruso del siglo XIX, inventó un método para predecir cuál es el alqueno más sustituido que se produce. Se obtiene el alqueno más sustituido cuando se elimina un protón del carbono beta que contiene el menor número de hidrógenos. O sea, si ustedes tienen 2 carbonos beta, el que tenga el menor número de hidrógenos, como veíamos acá, 2 carbonos beta, Para eso, tienes que desbloquear tu teléfono. Tiene solo 2 hidrógenos y tiene 3. Entonces, si se toma el hidrógeno del carbono que tiene el menor número de hidrógenos, nos dará el producto más estable. ¿Sí? Eso es lo que decía Alexander Zaitsev. ¿Sí? ¿Sí se entiende, muchachos? Entonces es el que tenga menos hidrógenos, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Entonces es el que tenga menos hidrógenos. Sí, o sea, se elimina el hidrógeno del carbono que tiene menos hidrógenos, como en este caso, este carbono solo tiene 2 hidrógenos y este otro carbono tiene 3. Pues del que tiene menos hidrógenos es de donde se elimina, se prefiere tomar de ahí y generar el doble enlace, como lo ven las flechas rojas,
para dar este producto, el producto que tiene más sustituyentes, ¿sí? Los hidrógenos no se cuentan como sustituyentes, solo los grupos alquil, ¿ok? Lo vamos a seguir tratando, pero bueno, ahí me quiero quedar porque ya además ya terminamos el tiempo. ¿No hay ninguna duda? Para la próxima vez lo retomamos un poquito y continuamos. ¿Alguna pregunta? No. Ok. En este momento voy a subir la presentación al Classroom. Muy bien. Entonces nos vemos mañana. Creo que tienen examen, ¿verdad? Tienen examen de laboratorio. Los de la primera sección. Si no me... pues que son ustedes. Sí. Tienen examen de laboratorio y ese creo que le corresponde a la maestra Fabiola ponerlo. Entonces seguramente que ella les va a mandar en el Classroom de laboratorio, les va a mandar algunas instrucciones. De todos modos, yo voy a llamarle para que no vaya a haber por ahí algún problema. Pero entonces mañana tienen examen de también por internet. Y bueno, nos veríamos hasta el próximo miércoles. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Pues nos estamos viendo. Les recomiendo que le den una repasadita a lo que dice él. Ya ven que habíamos puesto por ahí una tablita de actividades a las prácticas que se van a ver. Y creo que la última que hicimos no estaba contemplada. Les recomiendo que también la lean. No sé que también vaya a venir preguntas respecto a esa, aunque no estaba contemplada en la tabla, pero pues puede ser. Bien, nos estamos viendo, muchachos, pues el próximo miércoles. Sí, profe, gracias. Y Sí, profe, gracias. Nos vemos igualmente. Hasta luego, profe, que tenga bonita tarde.